Buenas noches, nosotros somos estudiantes de Gestión Judicial y Criminalística de cuarto semestre. Pertenecemos a la Universidad Industrial de Santander. El día de hoy vamos a conocer el producto número 3, Ciencias Forenses y técnicas que soportan la criminalística. A continuación se dará un breve concepto sobre la criminalística. La criminalística es una ciencia aplicada que utiliza conceptos de otras ciencias como lo son la física, química y biología. Disciplinas auxiliares de la criminalística sirven de sustento para resolver algunas interrogantes que se presentan en toda investigación, como lo es el qué, dónde, cómo, cuándo, quién y por qué. La física forense, características y propiedades físicas de las materias aplicadas a la criminalística. Capítulos tales como la mecánica, calor, óptica, electricidad, magnetismo, se aplican para realizar determinaciones y exámenes físicos. Determinación del aspecto, estudio microscópico, la exacta medición de las propiedades físicas y sustancias y compuestos. La química forense. La química forense tiende a utilizarse en química orgánica, inorgánica, bioquímica, bromatología, farmacología, y los datos tienden a analizarse o recolectarse de manera cuantitativa y cualitativamente, como para llevar un orden de la información. La biología forense, ciencia aplicada especialmente en lesiones, homicidios, violaciones, contaminación de alimentos, etc. Se presenta la biología forense en aquellos exámenes biológicos de manchas sanguíneas, físico de prendas e instrumentos del delito, balística en el proyectil y el arma, manchas de semen y espermatograma, inspección técnico-criminalística en pelos y cabellos bromatológicos y biológicos. Medicina forense, valor de la vida humana, estudio de fenómenos internos y externos. Examen clínico forense, examen estetoscópicos, patología forense, exámenes técnicos histológicos de las muestras de secreción y vísceras, exhumaciones, antropología forense, estudios antropométricos en personas y cadáveres, exámenes especiales o pronunciamientos médicos, rehidratar pulpejos de los dedos, diagnostización, apreciación médico forense, radiológicos, ecografías, exámenes clínicos de laboratorio, que utilizan violaciones, gravidez y demás. La psicología forense es aquella ciencia o método que estudia el comportamiento humano, la normalidad o anormalidad psíquica, los rasgos de la personalidad de los involucrados en el delito y presenta unos métodos como lo es la entrevista, la observación, examen mental, los test psicológicos. Además establece los perfiles psicológicos de cada persona que se ve involucrada en la conducta delictiva. Criminología y criminalística. La criminalística, tal como la definió Hans Gross, es una ciencia que utiliza técnicas y ciencia química, biológica y física para el esclarecimiento o la investigación. Y la criminología se encarga de perfilar el perfil del criminal, o sea, como establecer el actuar del criminal y cómo se desenvuelve. Informática forense es el estudio y análisis de delitos digitales empleando computadoras, medios electrónicos y las tecnologías de información para hechos punibles. Se ve presente en la transmisión y procesamiento de datos, hurtos de información, hurtos asistemáticos obteniendo claves, alteración de cuentas en las entidades bancarias, intervención de correos electrónicos. También determina la intervención de la telefonía fija, celular y satelital. Las ciencias jurídicas. En la criminalística se entiende que es como una ciencia auxiliar del derecho penal, el derecho penal da un marco legal
a la criminalística por los delitos y las faltas que se deben investigar. Proporciona a la criminalística normas de procedimientos que se deben observar en la investigación del delito, así como los peritos y los dictámenes que emiten, según el Código General del Procedimiento Penal. La política criminal auxilia a la criminalística ordenando y modernizando las leyes penales para investigar y combatir el delito. Administrativo auxilia a la criminalística proporcionándole la organización y fundamento de los organismos públicos implicados en el delito. Derecho administrativo. Derecho comercial. Apoya la criminalística en los hechos que tenga relación con el comercio. Proporciona documentos de trámite comercial como lo son pólizas y los registros que se deben presentar. El derecho constitucional apoya a la criminalística dándole la facultad de combatir la delincuencia, facilita su trabajo en la investigación científica, estipulado en el artículo 166. El derecho penal privativo proporciona el marco legal para investigar delitos cometidos por personas de las FFAA y la PNP, los delitos de función y las faltas respectivos de los institutos. La matemática, aunque al principio pensé que la matemática no se utilizaba en la criminalística y tal vez estaba equivocado. La matemática en la medicina legal da una ubicación mediante números y demás funciones aritméticas para, por ejemplo, medir una escena o determinar la distancia entre un arma o la víctima. Departamento de balística, medición de armas de fuego, determinación de la trayectoria, distancia del disparo. En explosivos, la calidad de la carga explosiva, cantidad de ANFO, calidad de mecha, lenta o rápida duración. Es allí donde vemos involucrada la parte de las matemáticas dentro de la criminalística. Del departamento físico-químico, pesaje de la droga, diferencia del peso neto y bruto, composición de los reactivos, determina el área afectada por el arma, el punto concordante en la prenda de vestir. En el departamento de grafotecnia también se ve involucrada la matemática en la composición del papel y la moneda, cuantitativo para determinar la cantidad de elementos, composición de la tinta, pesaje del papel, el grosor, el calibre o resistencia del papel, tamaño y ángulo de la escritura, soporte mecanográfico, distancia, espacios y tiempo de máquinas. Lógica, método deductivo, coherente con el método experimental, o sea que se relaciona positivamente con el método experimental. Se utiliza en pesquisas de documentología y dactiloscopia. Análisis constante de los grafitos y puntos característicos y llegar a unas conclusiones lógicas mediante la deducción. Las huellas o los documentos motivarán conclusiones de cómo han ocurrido los hechos y la identificación de las personas, características y comportamientos. Odontología forense. Es el examen de registro o comparación de particularidades de la cavidad oral, de preferencia en las piezas dentarias. Su participación predomina en grandes catástrofes, terremotos, maremotos, grandes incendios, soporta el calor, accidentes ferroviarios, marítimos o aviación. Esta parte de la odontología forense es de gran utilidad para llegar o poder lograr identificar a alguna víctima que se haya visto involucrada en alguna de estas catástrofes por medio de la dentadura. Papiloscopia, lofoscopia. Examen y estudio comparativo de la morfología papilar, de los dedos de la mano, la palma de la mano y la planta de los pies. Ejerce una identificación de carácter policial, tal como lo mencionaba Bertillon, quien fue el padre de la dactiloscopia, y sirve para identificar cadáveres, informar antecedentes de los detenidos, mantiene archivos de incriminados, no incriminados y para identificación civil, colabora con las autoridades para identificar personas, colabora con los organismos internacionales como la Interpol. Explosivos.
Examen y análisis de los productos explosivos de uso civil o militar. Determina su fabricación industrial o casera. Establece sus características generales y particulares. Se ve expuesto en la práctica exámenes en los residuos explosivos para determinar sus componentes. Examen de prendas de vestir para establecer la presencia de radicales químicos compatibles con las sustancias explosivas. Técnicas de la criminalística. Se ocupa del conjunto de medios y métodos científicos y técnicos que se utilizan durante la investigación de los delitos, con el objeto de descubrimiento, fijación, ocupación e investigación de los distintos elementos materiales probatorios o indicios recolectados en el lugar de los hechos. Medios de utilización. Estas técnicas presentan unos medios, los cuales son los maletines operativos, las lupas, equipo de iluminación especial para la observación, lámparas ultravioletas, cámaras fotográficas y de video, microscopios y demás medios que son importantes para la utilización de estas técnicas. Arte forense. Retrato compuesto o hablado realizado a partir de la memoria de la víctima. Es el más famoso, pero también se lleva a cabo dibujos con base en videos, fotos y progresiones de edad, en el caso de personas desaparecidas, utilizando un respirador, lápiz y testimonios, ya sean verbales o con fotos y videos, para ofrecer opciones al artista. Antropología forense. Es aquella ciencia por la cual me permite o puedo determinar el sexo, talla, edad, grupo étnico e incluso llegar a la reconstrucción facial de restos humanos. Se requiere de varias semanas de trabajo en el laboratorio antropológico para poder desempeñar esa técnica efectivamente. La balística forense es el estudio analítico de las armas de fuego y de caza, examen y análisis de armas de fogueo y de municiones, estudios microscópicos de comparación en proyectiles, casquillos o cartuchos. Sirve para identificar el arma que origina ciertas características en el proyectil, en su desplazamiento por el cañón del arma, también las ocasionadas por el percutor. Dactiloscopia forense. Aunque la mayoría de las impresiones dactilares pueden hallarse en el lugar de los hechos, en otros casos es necesario que los objetos que posiblemente tengan huellas latentes sean trasladados a los laboratorios para su reactivación, utilizando polvos, vapores de yodo, cianoacrilato de sodio o por medio del rayo láser. Esta ciencia me permite identificar a las víctimas o al responsable de la conducta por medio de las huellas dactilares. Sí, o aproximarse al victimario. Entomología forense. La entomología forense se basa en la sucesión ecológica de los artrópodos que se instalan en un cadáver para determinar la fecha de la muerte. Es especialmente útil en cadáveres con varios días, semanas o meses de antigüedad. Fisionomía forense. Es aquel método por el cual se reconstruye las características de un rostro con la ayuda de materiales moldeables. Utiliza un molde de cráneo plástico con varias capas de material para simular la piel, espátulas de escultor, pinturas. En la fisionomía forense se utilizan programas de computadora para moldear huesos, músculos y piel en 3D. Genética forense. El estudio del material biológico como la saliva, semen, sangre, pelos y demás tejidos permite tipificar el ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, método identificatorio moderno y que por su gran precisión se ha denominado huella genética. Hematología forense. En esta especialidad la aplicación de la química es fundamental. Si una mancha que se halló en el lugar de los hechos es sangre y si ésta es de animal o humana. En caso de tratarse de sangre humana, se determinarán los grupos, subgrupos y el factor de la RH. Aquí es donde hemos involucrado las ciencias forenses en cada una de las técnicas. Como lo vemos en la hematología forense, es la química
la fundamental para llegar a desarrollar esta técnica. Patología forense. Estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el cuerpo como un fenómeno médico. Fotografía forense. Por medio de esta técnica se realiza la fijación fotográfica de la escena y todo lo relacionado con la misma. Es una técnica fundamental. Sin embargo, es solo la primera parte de su trabajo, ya que posteriormente tendrá que trasladarse al laboratorio de fotografía forense para llevar a cabo el revelado del material con el que será ilustrado los dictámenes. De esta manera, damos por terminada nuestra exposición virtual correspondiente a las ciencias forenses y técnicas que se utilizan en la criminalística. Como conclusión, podemos deducir que las ciencias forenses van muy ligadas con las técnicas que se presentan dentro de la investigación criminal, ¿sí? Como lo es la química, la física y la biología. Por medio de ellas podemos desarrollar todas estas destrezas y poder llegar al esclarecimiento o a la verdad real de la comisión de un delito.